El incremento de la tasa de homicidios ubica al país como el más violento de América Latina. Pero ¿qué hay detrás que en los últimos 20 años se dice que se ha manipulado esta información? Sí, de la tasa de homicidios. Entre tanto, Ecuador irá a las urnas el próximo 13 de abril. ¿Qué está en juego en esta elección presidencial? Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. Saludamos a todos quienes en estos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete en QV Digital, que se transmite por Cable Familia, de igual manera Escándalo TV por Cable Familia y Extreme TV Cable, de la misma manera a la audiencia que se conecta por Vito TVO en Extreme TV Cable. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos que nos siguen permanentemente cada semana. Queremos también empezar saludando a nuestra invitada, Inés Alarcón. Ella es asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación, asambleísta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Qué gusto compartir esta tarde con ustedes. Gracias por su gentil invitación. Un saludo atento a todos los ecuatorianos que nos escuchan. El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró una guerra interna para combatir a las mafias delincuenciales hoy consideradas o catalogadas como terroristas. Sin embargo, vemos que se ha incrementado la tasa de homicidios en el país. Aparentemente como que no existen los resultados. ¿Qué data, qué información tiene la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional en torno a esta guerra que aún estamos lidiando entre el gobierno nacional, los ecuatorianos y las mafias narcodelictivas? Bueno, comencemos creo que es importante recalcar la firmeza y contundencia con la que el presidente ha tomado esta guerra interna que vivimos al declarar el conflicto armado no internacional. Es una de las decisiones más estructurales que el presidente ha tomado en cuanto a temas de seguridad. Si bien es cierto, nosotros estamos lidiando una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen transnacional, como lo es el narcotráfico, que este crimen trae extorsión, trae asesinatos, trae sicariatos, un sinnúmero de delitos conexos a este crimen transnacional. El presidente también ha buscado la cooperación internacional y eso es importante recalcar. A través de Cancillería hemos estado trabajando justamente para que esta cooperación internacional se dé en estos momentos en donde nosotros vivimos esta guerra interna. Pero eso es parte de lo que está pasando hoy y lo que el presidente de la República ha actuado de manera contundente frente a estas mafias con quien el presidente no ha pactado ni ha pacificado como lo fue en años anteriores con gobiernos o políticas de Estado anteriores. Y aquí sí me gustaría puntualizar algo. Nosotros dentro de la Comisión de Seguridad hemos entregado un último informe en el que hablamos sobre las muertes indeterminadas que ocurrieron entre el año 2008 hasta el año 2023, desde la entrada en vigencia de la Constitución del año 2008. Hemos hecho un análisis que centra aspectos técnicos y estadísticos y también hemos planteado una discusión sobre la política estatal, sobre la verdad, la justicia y los derechos humanos. Hemos podido detectar que han habido manipulación de datos y política de Estado, en donde claramente se puede determinar que no fuimos la isla de paz que nos hicieron creer. Más bien lo que hubo fue un pacto y pacificación con las mafias para tener esa política de Estado o esa falsa narrativa de que éramos una isla de paz. Asambleísta, usted acaba de mencionar que durante el 2008 y hasta el 2023 ha existido una especie de manipulación en las muertes violentas, en los homicidios, en estos sucesos que vienen a ser recurrentes en el país precisamente por
que las mafias delincuenciales mantienen arrodillado al país desde hace algunos años. Sin embargo, le consulto, esta fue una información que se develó por parte de un periodista en donde hizo una contratación, seguimiento y verificación de esta data que justamente se mencionaba que existía esta manipulación, sobre todo en los 10 años del Correato. ¿Ustedes contrastaron esa información para determinar que en efecto ha habido una manipulación de esta delicada y sensible información? Claro, y es ahí donde nosotros determinamos que la manipulación de datos sobre los homicidios no es un simple error técnico, sino es una estrategia deliberada del Estado para proyectar una imagen de seguridad y control de la violencia. Mire, nosotros hemos tenido a expertos nacionales e internacionales, hemos tenido a las víctimas, hemos tenido a las diferentes carteras del Estado reviviendo qué pasaron con esa data anterior, y por eso que ahí se levantan las alarmas también. Por ejemplo, el MIES fue uno de los que nos entregó una información bastante valiosa en donde no cuadraban quienes estaban siendo beneficiarios de bonos, después desaparecieron, dejaron de ser beneficiarios, y muchas otras características que pudimos ver, incluso información del INE que no cuadraba, incluso con el interior. Nosotros hemos podido determinar que hubo esta manipulación de datos y se convirtió en una política de Estado. Es cierto que existió un subregistro significativo de muertes violentas. Mire, miles de homicidios fueron reclasificados como muertes de intención no determinada. Eso es lo que pasó en las zonas fronterizas de nuestro país. Napo, por ejemplo, Sucumbíos, por ejemplo, Napo hoy, que es la cuna de la minería ilegal, Sucumbíos, de donde sale la droga, es justamente donde se daban las muertes indeterminadas. Y esto no es coincidencia, así como no es coincidencia que hoy el 72% de cocaína del mundo salga de nuestro país. Voy a repetir una pregunta que se formuló alrededor de lo que usted acaba de mencionar en estos instantes, y es que, entonces, si han habido estas muertes que algunas autoridades han intentado encubrir o manipular estas cifras, estas tasas o estos indicadores, entonces, ¿por qué no aparecieron los familiares para reclamar que han desaparecido estas personas o que fueron víctimas de estos homicidios? Bueno, no hablamos exactamente de que no aparecieron los cuerpos. Los cuerpos estuvieron ahí, hubo alguien que reveló esos cuerpos. Y las desapariciones forzosas sí existe también un porcentaje. Y un caso claro es de este señor, el joven David Romo, que su mamá hasta el día de hoy reclama el cuerpo de este joven que no se encuentra y que es una desaparición forzada. Pero lo que nosotros indicamos con esto es que alguien enterró a su hijo, a su hermano, a su primo, a su papá, sin saber de qué murió, porque no existe el registro de cuál fue la muerte. Y a esto nosotros le planteamos el tema de que pudo haber sido un sicariato, porque ahí comenzó a infiltrar el narcotráfico en nuestro país. ¿Y por qué sale a relucir este tema cuando estamos a puertas de una elección presidencial en un balotaje crucial entre dos candidatos de la Revolución Ciudadana y el candidato presidente Daniel Noboa? ¿Es un tema electoral acaso? Mire, el cruce de datos que nosotros hemos podido develar en la Comisión de Seguridad demuestra una discrepancia alarmante entre las estadísticas oficiales y también entre el aumento de muertes indeterminadas. Nosotros, después de que el presidente de la República, al tener estos datos, dio la orden de que el INE abra una comisión internacional justamente para que revise el tema de estas muertes indeterminadas, la Comisión de Seguridad hizo un trabajo de fiscalización que toma tiempo, no es de un día para el otro, y recordemos que estamos en un proceso de transición. Los tiempos coinciden, pero no quiere decir que no haya un proceso de fiscalización transparente y responsable por parte de la Comisión. Ya. Ahora, ¿cuáles son las cifras reales actuales de muertes violentas en el país? Si tenemos datos de muertes indeterminadas y esos subregistros que usted acabó de mencionar, como para hacer una comparación, ¿cuánto se manipuló y cuánto es realmente lo que tenemos hoy en estos momentos frente a esta guerra que está viviendo el país con mafias delincuenciales transnacionales que mantienen en zozobra, en pánico, en temor a los ecuatorianos, y que se intenta por parte de este gobierno nacional enfrentarlos o combatirlos?
Mire, las cifras indeterminadas ascienden a 7.300 muertes que no fueron determinadas correctamente y que existió este subregistro. No quiere decir, vuelvo a repetir, y es importante que el pueblo ecuatoriano sepa, que no existieron los cuerpos o que los cuerpos simplemente se desaparecieron. Quiere decir que la muerte nunca fue determinada correctamente cuál es. Simplemente se determinó como una muerte indeterminada sin saber de qué murió esa persona. Eso está registrado en el INEC, tal cual como usted lo menciona. Pero entonces, ¿en dónde se evidencia la manipulación? Así está registrado en el INEC. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que hay o cuando se dan cuenta los estadísticos que hay una discrepancia entre lo que dice las estadísticas, entre lo que dice el INEC y lo que dice, por ejemplo, el Ministerio del Interior, cuando revisan y las cifras son alarmantes, el momento en el que revisamos el porcentaje de muertes violentas en el país. Hablamos de que en las muertes violentas en el país está un 5 o 6%, que es a lo que se registró en el año 2003. Y las muertes indeterminadas suben un 80%. Eso no puede suceder porque generalmente lo que sucede es que las muertes violentas tienen que ir de la mano o ser al menos más altas que las muertes indeterminadas. No puede ser que en un país no se conozca de qué murieron 7.350 personas en un determinado tiempo y que justo sucede en las zonas fronterizas del país, en las zonas que hoy está impermeada por narcotráfico. ¿Y qué instituciones cooperaron para, en efecto, alterar esta data y maquillarla? Bueno, está el Ministerio del Interior, está la Fiscalía General del Estado, está el INEC. Nosotros hemos llamado también a comparecer a estas carteras del Estado que han estado y han entregado la información suficiente para nosotros revelar lo que hoy les estoy contando de acuerdo al informe que nosotros hemos entregado. Por eso, dentro de nuestras conclusiones, nosotros pedimos a Fiscalía que en realidad asuma el rol de volver a revisar estos datos y que lo más importante aquí es que se sustente qué pasó con estas muertes violentas, que se llame y que se haga una investigación de oficio para que se sepa qué pasó con estas muertes, por qué fueron indeterminadas, por qué los porcentajes no coinciden y justamente quiénes estuvieron a cargo de esa cartera. Y esta manipulación es de 2008 a 2023. En este periodo se manipuló, se alteró la información, la data de las muertes que usted acaba de mencionar, en los subregistros, indeterminadas, etc. Correcto, pero hay momentos en donde sube las estadísticas más, en donde los valores son mucho más altos. ¿En qué periodo, en qué año? 2013 al 2018. Desde el 2013 al 2018 habremos que es un 70% más de muertes indeterminadas en nuestro país. O sea, prácticamente en la era correísta es en donde se evidenció más la alteración o la manipulación de esta información. Correcto, ya eso vuelvo a repetir que no fuimos la isla de paz que tanto nos hicieron creer, más bien fuimos una isla que pactó con las mafias, que negoció con las mafias para una supuesta paz que hoy estamos pagando muy caro. ¿Y cómo el país se puede quedar tranquilo y no pensar en que, por ejemplo, esta es una especie de justificación para, en efecto, decir, ¿sabes qué? Las muertes violentas no solamente se han incrementado en este periodo, en estos momentos, sino que vienen arrastrando años atrás? Mire, aquí es bueno que la ciudadanía conozca, porque a veces el desconocimiento es lo que no nos permite tomar una postura acerca de algún tema. En este caso nosotros hemos podido ver claramente que ha habido participación o encubrimiento de funcionarios públicos. Mire, y aquí hay un tema importante, además de las muertes indeterminadas, que es la trata de personas. Claro. Durante la conferencia que tuvimos, por ejemplo, se hizo referencia al caso del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, ex asesor de salud de presidencia entre el 2011 y el 2013. Y este señor ya fue procesado por almacenar y distribuir material pornográfico infantil. Y las víctimas eran de 8 a 12 años. Y este periodo coincide con los picos más altos de trata infantil del Ecuador, superando incluso un 60% nuestro país al promedio regional. Y esto es un dato de las Naciones Unidas que nosotros también tuvimos la oportunidad de tener información que
que pudimos recabar, incluso de Naciones Unidas, y en estos años nosotros fuimos el 60%, superamos el 60% promedio regional. Entonces, no solo hablamos de las muertes indeterminadas, las desapariciones forzosas, sino también tráfico sexual infantil y la trata de los niños. Entonces, la trata de personas, y de hecho usted podrá recordar que hubo un caso muy sonado en nuestro país, que fue el caso de Canoa. Lo conocemos. Ahora, asambleísta, ustedes están proponiendo que se cree una base de datos nacional unificada en donde se registre ahí las muertes, los homicidios, desapariciones, trata de personas. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Nosotros son las recomendaciones que nosotros hemos hecho tanto a nivel judicial, lo hemos hecho también interinstitucional, porque creemos que es importante que no se vuelva a repetir este tipo de hechos y que haya la mayor cantidad de filtros posibles en las instituciones para que se pueda detectar cualquier anomalía y no tenga que pasar tantos años de impunidad, tantos años de injusticia, para que recién se conozca qué pasó en tal periodo o para que recién se conozca por qué las cifras no están coincidiendo. Ahora, la comisión también, de lo que tengo aquí entendido, que ha sugerido o ha propuesto que se conforme un Comité Nacional de Auditoría y Depuración de Registros y Desapariciones. ¿Quiénes van a integrar este comité? Bueno, nosotros no ponemos cuál debe ser el procedimiento para hacerlo, eso ya le correspondería a la cartera lo manejaría. Más bien nosotros lo que hacemos son dar recomendaciones que nosotros creemos desde la parte legislativa que sería importante, justamente vuelvo a repetir, para que se evite este tipo de situaciones y que no volvamos a caer en el país de la impunidad, en donde se tenga que conocer la verdad de ciertos hechos después de muchos años. Todas las recomendaciones que nosotros hemos hecho son para las diferentes carteras, para la Fiscalía, para el sistema judicial, pero ya cómo cada cartera lo maneje va a depender de cada una. Nosotros lo que esperamos es que se tomen lo que hoy en el país estamos viviendo. Ya, perfecto. Y otro tema también muy sensible que ha recaído y ha sido revisado por parte de la Comisión de Seguridad, pero no sé con qué frecuencia, porque han existido irregularidades en las sesiones de esta comisión, y es justamente el caso Ligados. ¿Qué resultados tienen hasta el momento de lo que se conoce más allá en el ambiente público y por los medios de comunicación? ¿Hay algo más que deba conocer el país alrededor de esta situación tan delicada en el que ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana del correísmo estaban intentando apoderarse de manera ilícita, irregular, de ciertos estamentos del Estado, entre ellos la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, y tampoco hicieron las tareas como debe de ser para designar autoridades, como en este caso, instrumentar el proceso de designación del nuevo fiscal general de la Nación? ¿Qué conoce más o qué conocimiento tiene a mayor profundidad la Comisión de Seguridad que usted preside? Bueno, nosotros dentro de la Comisión de Seguridad estamos siguiendo este proceso de fiscalización del caso Ligados. Hemos podido claramente calzar de lo que dicen los chats a la realidad de lo que vive la institución, como lo es la Asamblea Nacional, y la institución como lo es el Consejo de Participación Ciudadana. Es cierto que los chats hablaban de que no deben posicionar al superintendente de bancos que ganó, y respetando completamente el enunciado de la Corte Constitucional y usurpando funciones. Sí, es cierto. Es cierto que la presidenta de la Asamblea Nacional postergó la posición de ese super de bancos, es cierto, y todo lo calza lo que dice en la Asamblea Nacional y en los chats de alias Mónica, el señor Verdugo. También hemos podido determinar y hemos podido verificar con la comparecencia del ex consejero Guarderas, que es claro que la salida del señor Guarderas era justamente para tener una mayoría y cooptar la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Y asimismo los puestos y el tráfico de influencias que ellos querían generar en la Superintendencia de Bancos, donde hablan de un posible lavado de dinero del narcotráfico. Nosotros ya lo hemos puesto en evidencia y es claro que estaban utilizando la Asamblea Nacional como parte de sus propósitos dentro de los proyectos para cooptar las diferentes instituciones del Estado. Incluso ellos nombran a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, el teléfono del ex consejero de Participación Ciudadana, Eduardo Franco, ya está en manos de la Fiscalía.
¿Es probable que se destape una nueva caja de Pandora en esto, asambleísta? Claro que sí, yo creo que los chats del señor alias Mónica, señor Verdugo, es únicamente la punta del iceberg de todo lo que vamos a conocer acerca de cómo ellos se asociaron para delinquir, extorsionar, incluso, vuelvo a repetir, y aquí es importante que quede claro, lavar el dinero del narcotráfico. Mire, este va a ser un caso como lo que pasó en Metástasis. Vendrá purga, vendrá plaga y las diferentes estancias que se han venido dando para conocer cómo se han ido desarrollando estas redes de corrupción. Sin tener el poder absoluto, la Revolución Ciudadana quería captar el poder de algunas instituciones estatales o del país. ¿Qué sucederá en el caso de que Luisa González llegue a ser la presidenta de los ecuatorianos? Mire, sería realmente penoso para el país, sería algo aberrante también, porque es claro que lo único que buscan es el totalitarismo, es cooptar las instituciones del Estado, es tener esta manera de gobernar sin democracia, porque han sido claros al decir que ellos coinciden con el gobierno del señor Maduro. Por tanto, lo único que les interesa es cooptar las instituciones del Estado, perder cualquier tipo de institucionalidad, un Estado de derecho y volverse un Estado totalitario. Ustedes están ya prácticamente en los últimos meses como asambleístas en este periodo legislativo. ¿Qué proyectos de leyes, sobre todo para endurecer, para ser más rigurosos, para ser más castigadores, más sancionadores en el ámbito penal, alrededor de lo que está suscitándose en el país, con esta guerra interna y este enfrentamiento entre autoridades de gobierno y las mafias criminales? ¿Qué cree que se quedó pendiente y que necesariamente la siguiente asamblea debe incorporar? Y una asamblea en la que está sumamente polarizado entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana. ¿Se lograrán acuerdos para aprobar estos marcos de leyes que sean necesarios para endurecer las penas y sancionar a la delincuencia que le sigue haciendo daño al país? Por supuesto, y eso es, mire, nosotros como bancada siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a tener fuentes de diálogo, que creo que es importante en cualquier democracia sana. Lo que nosotros no vamos a estar en contra, lo que siempre vamos a estar en contra y lo que no vamos a permitir es que se maneje una agenda política personal, una agenda política de diferente partido a fin de beneficiar a sus líderes. Nosotros nunca vamos a estar a favor de ello. Y aquí es importante recalcar que la Comisión de Justicia está en manos de los correístas. Por tanto, no hay reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mire, yo le voy a contar un caso. He presentado la tipificación del delito de pederastia, que nosotros en nuestro país no lo tenemos en el 2023. Estamos en el 2025, se va a terminar este periodo de transición y no fue ni siquiera el primer debate. Entonces, esos son como se están manejando en importancias las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Recién cayó la ley, cayó talón de Aquiles, presentada por el ministro de Gobierno a la Comisión de Justicia. Es imposible que ellos caigan para el poder del primer debate. Y en efecto son normas tan indispensables para el país. Reformar el Código Orgánico Integral Penal es una de las necesidades que tiene el país, justamente para combatir todo lo que debe vivir. Asambleísta, dos temas que son sumamente vigentes y que no quiero dejarlos pasar por alto antes de terminar esta conversación, esta plática. Uno de ellos es que el ministro de Defensa anunció ya que en las próximas horas, en los próximos días, estarán ciertos miembros de las tropas de armamento de este ejército privado que está liderado por el norteamericano Eric Sprint para que nos ayude a combatir a las mafias delincuenciales. ¿Qué conocimiento tiene usted? Y bueno, nosotros sabemos que parte de la cooperación internacional, sea pública o privada, que el presidente ha puesto como prioridad en nuestro país, y así lo ha dicho el ministro de Defensa, ¿no? Ellos estarán pronto aquí en nuestro país luchando justamente por estos temas que son de vital importancia. Ellos estarán aquí dando la capacitación, formando a nuestros policías, a nuestros militares, siendo parte de los circuitos de inteligencia también que se manejan, porque eso es lo que estamos buscando, darle guerra al narcotráfico, ganar esta lucha que se lleva desde el primer día con el presidente de la República. ¿Qué sirve hacer estos avances si estamos a puertas de una elección presidencial? ¿Qué sucederá, por ejemplo, si no logra la presidencia Daniel Noboa y gana la presidencia Luisa González? Ellos no estarían de acuerdo en que ingresen
estos grupos o estos ejércitos privados que son considerados mercenarios tampoco estarían de acuerdo que se instale una base norteamericana o un puesto de avanzada norteamericano que ya fue anunciado y que ya tienen una especie de planificación en el país. Entonces, es prácticamente una promesa como electoral, porque si no ganan las elecciones se vendría abajo. Es más, el presidente de la República mismo en entrevista con medios de comunicación ha dicho que no se concretó casi mayormente en esta reunión, no sé si oficial o no, con el presidente de los Estados Unidos para lograr afianzar esos acuerdos de cooperación internacional. Mire, nosotros tenemos claro cuál es la agenda del correísmo. La agenda del correísmo primero es el Ecuador, desdolarizar al país. Segundo, convertir un Estado completamente totalitario al estilo de Venezuela. Tercero, como ya lo hicieron anteriormente, no tomar en cuenta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en cuanto a capacitación o presupuestos. Y mire, yo le voy a hacer aquí bastante claro, el presidente de la República deja de ser presidente hasta el último día y por tanto él está cumpliendo cada una de las acciones que él debe seguir en su hoja de ruta a favor y a beneficio del país y en temas de seguridad. Creo que cualquier esfuerzo que él viene haciendo lo hace por el país, él lo ha dejado claro, y cualquier acercamiento que él haga con un país que pueda ser parte de esta cooperación internacional debe ser bienvenido por nosotros, los ecuatorianos, que queremos salir de esta guerra contra el narcotráfico. Queremos agradecerle la gentileza a nuestra asambleísta Inés Alarcón y también presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Vamos a una corta y brevísima pausa publicitaria y regresamos y estaremos conversando con Fernando Balda, activista político de algunos temas de coyuntura política nacional. Volvemos de inmediato. Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete y a todos quienes nos siguen a través de Extreme y Cable Familia, Vito TV o Escándalo TV o Juve Digital. Saludamos a nuestro siguiente invitado, Fernando Balda, activista político y también fue víctima de persecución en la era correísta. Aquí vamos a conversar con él de algunos temas importantes inherentes al tema político electoral en el país, pero también queremos conversar de un tema sumamente importante y es justamente lo relacionado a la revisión de la condena de una fiscal en Colombia porque supuestamente alteró las pruebas en torno al secuestro en el 2012 de Fernando Balda. Saludamos a nuestro invitado y le planteamos esta primera inquietud. ¿Qué pasó con esta sanción o esta condena que tuvo que esperar algún tiempo para que puedan hacer una revisión y determinar que en efecto se había adulterado el proceso de investigación que se seguía por su secuestro? Fernando, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, Pedro. Muy honrado. Bien, para mí pues se aplica esa frase que dice la justicia tarda pero llega. Y realmente es algo que viene fortaleciendo el proceso que se ha dado en Ecuador. Porque recordemos que el principal argumento del expresidente Rafael Correa, del secretario de Inteligencia Pablo Romero, de Raúl Chicaiza y Diana Falcón y todos los implicados, era que el caso del secuestro había prescrito porque se trataba de secuestro simple. Realmente cuando fue secuestro agravado, hay un examen médico legal que demuestra que tuve lesiones e incapacidad por 7 días. A mí casi me matan de la noticia que me dieron. Había uno de los secuestradores era miembro del ejército colombiano en ese momento. El evento se dio en la noche, yo era un personaje público. Todos estos elementos agravaban la tipificación del delito. Pero la fiscal del caso, la doctora Consuelo Montañez, escondió esta evidencia para beneficiar a los secuestradores y sentenciarlos por secuestro cívico. Pero no solamente allí llegó la ironía. Imagínate, Pedro,
que la fiscal reclutó a una abogada para que se hiciese pasar por mi abogada dentro del proceso sin notificarme, para que esta abogada, en esta suplantación, no pusiera oposición a esos cargos emisores. Y bueno, también nos preguntamos, ¿y eso en qué afecta al caso en Ecuador? Y es que recordemos que Correa siempre dijo que el caso había prescrito. Correcto. Y por eso pedía se archive el mismo. Y con esto trataban de lograr impunidad. Al ratificarse en Colombia que mi secuestro fue un secuestro agravado, que no solamente se ratifica aquello, sino que la fiscal acaba de ser condenada a 8 años de prisión por este fraude procesal y acaba de ser destituida del cargo fiscal. Todo lo actuado en Ecuador queda ratificado. Claro. Y evidentemente las sentencias que existen en contra de los capturados, entre esos Pablo Romero, queda firme, así como también queda firme la orden de prisión en contra. Fernando, entonces desde la Fiscalía o desde este proceso en Colombia tiene que notificarse nuevamente al Ecuador que el caso sigue en curso y que no ha prescrito como se dijo inicialmente, porque ha dado un giro debido a que esta fiscal que hoy está condenada a 8 años había escondido, manipulado, adulterado las pruebas para que en efecto se prescribiera el caso, porque era un caso o pruebas simples y no agravadas, como usted lo menciona. No es necesario que lo pida, porque existe una cooperación internacional vigente en esto, y seguramente la misma Fiscalía de Colombia lo estará notificando a Ecuador en cualquier momento. Claro, es decir, que no queda libre de cargo y culpa el exmandatario Rafael Correa. Entonces todavía este proceso... Se derrumba toda esta narrativa que han impuesto y han repetido constantemente desde el año 2018, en que se llevó a cabo el juicio por los secuestros en Ecuador. Queda totalmente derrumbada esta narrativa y queda ratificada la sentencia en 2 países, en Ecuador y en Colombia. Fernando, la fiscal no adulteró estas pruebas porque sí, porque fue una cuestión que la tomó como decisión personal. ¿Hubo alguna injerencia? ¿Alguien le pagó? ¿O alguien influyó o incidió para que adulterara, escondiera las pruebas que determinaran que en efecto había un caso agravado y no simple como en un principio se había resuelto? Siempre nos preguntamos cómo era posible que una fiscal de larga data, y si se revisa la prensa colombiana, los titulares son: influyente fiscal es sentenciada por el caso Banco. O sea, no se trataba de cualquier fiscal, se trataba de una mujer poderosa, de una influyente fiscal. Y siempre nos preguntamos cómo pudo vivir el crucero, cómo pudo una fiscal caer en esto. Y mire, la historia habla por sí sola. El fiscal original de mi caso no era la doctora Consuelo Montañez, era el fiscal José Ignacio Umbarí. Él es el que inició la investigación y el que llevaba el caso. De repente, de un día para otro, el fiscal general de Colombia, en ese momento, el doctor Eduardo Montañez, decide remover al fiscal Umbarí y poner en su lugar, en su reemplazo, a la doctora Montañez. Y es allí cuando la doctora Montañez ejecuta este clavo. Pues bien, pasaron los años, y recordemos las elecciones anteriores, en donde participó el candidato a la presidencia Andrés Arauz, un miembro del correísmo, uno de los hombres más leales de Rafael Correa. Al terminar esta campaña electoral se inició un proceso en contra de él, a mediados de la campaña, en Colombia, una investigación porque supuestamente había recibido dineros del grupo narcoterrorista ELN. Pues bien, en ese caso, donde investigan a Arauz por esto, él tuvo que poner un abogado para que lo patrocine en Colombia. Adivinen quién es el abogado que hoy, en el libre ejercicio, es el abogado defensor de Andrés Arauz en este caso de aportaciones narcoterroristas a una campaña electoral. Nada más y nada menos que el doctor Eduardo Montalegre, quien era el fiscal general que removió al fiscal de mi caso para poner a Montañez, y por lo cual Montañez pudo realizar el trabajo. Entonces, ¿hay una coincidencia o una suspicacia allí? Mire,
Lo dice, no recuerdo quién fue, un escritor de novelas de crímenes, pero en el delito del crimen las coincidencias no existen. Para mí, la historia se cuenta sola, ¿no? El tiempo ha revelado qué es lo que hubo tras bastidores en este fraude procesal, que buscó no solamente beneficiar a 5 delincuentes, secuestradores y sicarios de poca monta de un pueblucho de Colombia. No. El objetivo era que Correa pudiera esgrimir en la justicia ecuatoriana, decir que el caso había prescrito y que debía ser archivado porque era secuestro. Y como de hecho así lo hizo. Entonces todo está concatenado, todo tiene una relación lógica. Y bueno, allí está, la justicia ha hecho lo suyo. Ahora los ecuatorianos, los ciudadanos, los testigos de toda esta ignominia, que hagamos cada cual su criterio, ¿no? Fernando, ¿tanto poder o tanta influencia tienen los correístas para incidir en países internacionales o en países amigos como Colombia, para incidir en una resolución tan delicada como fue la persecución o el secuestro de Fernando Balda? Pero es que recordemos que ellos no son solos, ellos pertenecen a una cofradía que se llama el Concilio de Sao Paulo, hoy rebautizada como el Grupo de Puebla y Socialismo del siglo XXI, y ya lo vemos cómo se reúne siempre, ¿no? En los diferentes países, cómo se los protegen en Colombia, en México, en Brasil, en Nicaragua, etcétera, en todos los países que son parte de este mal llamado socialismo del siglo XXI. Entonces no es nada extraño que un fiscal que hoy abiertamente en Colombia es parte de ese socialismo del siglo XXI, es aliado del presidente Petro, otro ex narcoterrorista, que está destruyendo a Colombia, pues les haya hecho el favor por ser parte de esta cofradía criminal internacional. Eso no sorprende, no es nada raro. En su caso, se hizo justicia y se ha condenado a esta fiscal y se ha visibilizado que en efecto hubo una especie de conspiración o de confabulación para intentar desaparecer las pruebas que evidenciaban que había gente que estaba vinculada para no llegar a estas instancias que hoy la justicia le ha dado un giro totalmente diferente, sobre todo en Colombia. Pero no es, vuelvo a insistir con la coincidencia, no es una coincidencia que estas resoluciones se den justo cuando estamos ya a menos de 2 semanas para la elección presidencial entre entre Daniel Noboa y Luisa González. Qué buena pregunta, Pedro, porque eso lo repiten los correístas a cada momento y es bueno que me lo haya preguntado para poderlo contestar. Mira, yo sería el hombre más poderoso de Latinoamérica y uno de los más poderosos del mundo, porque me acusan de yo manejar la justicia colombiana. Me acusan de manejar la justicia española, porque le ven que Interpol a Pablo Romero y que la Corte Nacional de Justicia la extradite hasta Ecuador. Entonces imagínense si yo soy uno que maneja la justicia de Ecuador, la de Colombia, la de España, sería increíble, ¿no? O sea, no está hablando con Balda, David contra Goliat, sino está hablando con Superbalda. Y no es así. Yo he luchado mucho, me ha costado mucho, he sufrido mucho, mi familia ha sufrido, ha sido una lucha muy larga que no se la deseo a nadie, y me la ha tocado vivir y sufrirla como a cualquiera. Ya, perfecto. Ahora sí, hablemos ya de los temas políticos, electorales, temas coyunturales del país. Fernando, estamos los ecuatorianos listos para ir a las urnas el próximo 13 de abril para un balotaje tan crucial entre dos posturas de la Revolución Ciudadana y el oficialismo que lo lidera el candidato a presidente Daniel Noboa. ¿Cuán crucial es esta elección más allá de elegir a un mandatario? Estamos en el Ecuador entre la democracia y el totalitarismo. Lo importante es no olvidarnos que son criminales, pero el momento que nos olvidamos de que el correísmo es un grupo de criminales, perdimos, porque los empezamos a tratar como políticos o los empezamos a tratar como ciudadanos comunes, y no es así. Las últimas revelaciones hechas en los chats del caso Ligados de la Liga Sur, de los chats donde conversan al mero estilo de una banda criminal. Yo creo que esos chats no se diferencian nada en los chats que ha de tener alias
alias cualquiera de estos narcoterroristas que andan prófugos en el Ecuador. El uno es alias Mónica, la otra es alias Rana René, el otro es alias Ajicomote, el justiciero, Minerva, etcétera. Pero no solamente eso, ¿no? Sino de lo que hablaban en esos chats, ¿no? Hablaban desde cómo violentar los procesos de selección de méritos de oposición para nombrar autoridades. La misma Rana René, alias Rana René, muestra su ánimo de meterle la mano a esas designaciones, cuestionando, preguntando sobre que tal persona no le parece bien o le preocupa la designación de alguien. Es decir, está demostrando que es una fiel discípulo de su amo y señor, ¿no? El prófugo Rafael Correa. Allí se habla también de cómo están metidos en casos criminales que le ha costado la vida a personas, y se revela lo más oscuro, degradante del correísmo. Y eso es solamente uno de los tantos casos que se han repetido hasta el día de hoy. El correísmo es narcoterrorismo, el correísmo es criminalidad. El correísmo son los ladrones que están en México, en Bélgica, en Venezuela, escondidos, refugiados, disfrutando de todo el dinero que le robaron a todos los ecuatorianos. Y el momento que una Luisa González sale y publica un video, escúcheme, sacando pecho, diciendo, almorzando allí con el prófugo Rafael Correa y otros prófugos, y le dice a él abiertamente, repito, sacando pecho, le dice: ¿se acuerda? Antes usted me decía jefecito, se ríe como ella sabe reírse, ¿verdad? Y le dice: ahora usted me va a decir a mi jefecita, porque usted va a ser mi asesor en Caramelé. Imagínese a alguien que le está pidiendo a usted el voto para ser presidente de un país y le está diciendo: ¿sabe qué? Estoy sentado aquí con el prófugo de la justicia, no solo por ladrón, porque se robó la plata, sino también por mandar a secuestrar, por cometer crímenes de personalidad, y decirle al pueblo ecuatoriano de frente, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor: ¿sabe qué? Con este criminal yo voy a gobernar el país, dame el voto. O sea, ¿con quién se cree que está hablando esta mujer? Piensa que los ecuatorianos hemos perdido los valores, los principios, la noción de lo que es el bien y el mal. Eso quiere decir que también ellos viven en una cápsula, no viven en su propio mundo, ¿no? Donde creen que lo malo es bueno, que robar, que asesinar, que llamar a secuestrar es bueno. Eso es lo que ellos creen, por eso se claro. Fernando, creo que ningún presidente o mandatario desde que Ecuador es república ha tenido las mismas crisis que hoy enfrenta el país, y que este último gobernante, este último presidente, Daniel Noboa, en menos de año y medio ha tenido que enfrentarse con crisis económica, crisis de inseguridad, de violencia transnacionales, crisis energética, crisis política, bueno, crisis de toda índole. Pero hay dos posturas que se están perfilando para que una de las dos sea escogida por el pueblo ecuatoriano para que gobierne para los próximos 4 años. Usted ha mencionado varias cosas que se vienen evidenciando, o varios sucesos que se vienen evidenciando en torno a la tendencia correísta. Pero entonces, ¿cómo entender que gran parte de los ecuatorianos aún cree en esta postura, en esta ideología política? Por eso Luisa González está en una segunda vuelta, y más bien creen los militantes, los seguidores, los simpatizantes y los ciudadanos que creen que intentan desprestigiar al correísmo para que los ecuatorianos no le den el voto en esta segunda vuelta a Luisa González. Mire, Pedro, usted sabe que yo tengo sangre de Manaba, usted sabe que los Valdas son de Manaví, y somos originarios de Bahía de Caracas, y luego nos extendimos a Manta y luego al resto del Ecuador. Mi familia fueron de los primeros taparoneros, de los primeros taparoteros. Mi tatarabuelo tenía una bomba de gasolina, y mis bisabuelos bombeaban la gasolina ahí en San Vicente. Y por eso lo que voy a decir con conciencia, voy a decir con amor, pero también con mucho dolor. No puede ser que los criminales del correísmo se jacten y se llenen la boca, diciendo que es Manaví la que los lleva a servir al poder. Y ahí es cuando yo le digo a mi gente, a mi sangre: ¿en qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando? O sea, Manaví tiene que ser el país que salga del Ecuador, no es que lo termine en mí. ¿Sí? Entonces, recapaciten ese voto. Recapaciten ese voto, porque los manadas somos gente buena, los manavitas somos gente buena, pero
tenemos que pensar con conciencia. Es el momento de salvar el Ecuador. Les doy la buena noticia, Luisa ya perdió las elecciones. ¿Sí? Nosotros, bueno, yo siempre digo que estoy retirado de la política, pero a veces creo que me miento a mí mismo. Entonces, uno tiene acceso directo a información. ¿Pero por qué dice que Luisa González ya perdió las elecciones, Fernando? Porque hay mediciones que tenemos los empresarios, que se hacen, mediciones que no nos las encargan ni siquiera los candidatos, porque los candidatos a veces dependen de la gente que contratan o a veces presentan lo que ellos prefieren presentar. Pero hoy más que nunca las mediciones no son tan creíbles. Mira lo que pasó en la primera vuelta. No, las mediciones de eso que le roban la plata a los candidatos porque aprovechan que los candidatos están desesperados y les venden su servicio, es una cosa. Los empresarios tratan mediciones técnicas y a nosotros no nos interesa que nos mientan porque nos interesa saber lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Y con cuántos puntos de ventaja está arriba Daniel Noboa sobre Luisa González? Tiene 4.3 arriba de Luisa González en este momento y está con una tendencia sostenida al alza y Luisa sigue teniendo una tendencia sostenida a la baja. Por eso estoy contento, y creo que mucha gente ya está contenta en el Ecuador. No sé que si el presidente no afloja en su campaña, sigue transmitiendo su plan de gobierno y el país sigue entendiendo que tiene que elegir entre el narcoterrorismo pasado y un grupo joven que tiene derecho a que se le dé la oportunidad de sacar al país adelante. Y que está demostrándolo no solo con sus acciones, sino con sus acciones y sus relaciones, y lo está haciendo muy bien, con mucha certeza. Creo que vamos a tener un buen resultado ahora en la segunda semana de abril. Fernando, ¿podemos citar la fuente de la empresa que hizo la medición que tiene 4 puntos de ventaja a favor de...? No se la puedo decir, pero seguramente va a salir dentro de pocos días ya a andar por allá, porque como esto se está por un grupo de empresarios, tiene que ser fiel a ciertos compromisos. Pero tal vez en pocos días empiezan a aparecer las mediciones y la van a identificar. Claro, porque nomás hay chance hasta el día jueves que pueden anunciar las mediciones y posteriormente son ya las encuestadoras que han sido calificadas por el Consejo Nacional Electoral que van a participar en el Exipol. Es decir, que hasta el día jueves nomás hay chance de que se puedan publicar las mediciones, o sea, las encuestas presidenciales, Fernando. Entonces, veamos a ver qué pasa de aquí hasta allá. Ahora, Fernando, en otro tema, el candidato a presidente se fue, visitó los Estados Unidos y se reunió de manera formal, informal, se tomó una foto, no se tomó una foto, bueno, todos estos temas que están en debate público o político nacional con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras que Luisa González hizo un acuerdo importante con Pachacuti. ¿Quién le da mayor sostenibilidad a este proceso electoral, mientras que Noboa está buscando esta cooperación o reforzar estas cooperaciones internacionales con los Estados Unidos, el país con quien tenemos el mayor acuerdo comercial o el mejor acuerdo comercial y entre otras cosas nos va a contribuir para combatir a las mafias delincuenciales, o Luisa González con el grupo del movimiento indígena y de Pachacuti lograr estos acuerdos para lograr precisamente llegar a la presidencia de la República? ¿Quién gana ventaja en estos dos escenarios, uno nacional y el otro internacional? Mire, Ecuador necesita mejorar sus alianzas comerciales. Cuando aparece Noboa con Donald Trump y en Camerino con Robert Kennedy, lo que estoy diciendo es un presidente que se está juntando con la gente correcta, con nuestro principal aliado comercial en el mundo. También Ecuador necesita créditos, y lo estoy viendo a Noboa conversar y acercarse precisamente a quienes dominan las finanzas en el mundo. Y tercero, Ecuador necesita seguridad, necesita reforzar su estrategia, su acción y su armamento en contra del narcoterrorismo. Y lo estoy viendo a Noboa sentado, conversando, tomando fotos, cenando, comiendo, saludando, lo que sea, pero con quienes tienen uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Entonces, para mí, yo lo que veo es un hombre que está reforzando las relaciones que Ecuador necesita. Por otro lado, lo que veo es una Luisa González que se jacta de ser amiga de prófugos y decir que va a llevar a asesores que son delincuentes. Y por otro lado, una Luisa González que reconoce la dictadura como gobierno, me refiero a la narcodictadura de Nicolás Maduro, y luego, pues, en lo nacional hace alianzas con una parte del movimiento indígena, que no es todo,
¿verdad? Que es la parte del ala política del movimiento indígena, pero que definitivamente a lo largo de la historia se ha demostrado que ellos siempre están divididos, ¿verdad? Y que en este caso el porcentaje de indígenas que estarían apoyando a Luisa va a responder siempre a ese porcentaje que siempre ha estado al lado del correísmo. Pero los indígenas también hay gente que valora más un gobierno democrático. Claro, hay un voto disperso. Ahora, lo que se puede evidenciar, Fernando, es que en este acuerdo hay 25 puntos que fueron aceptados por la candidata presidencial por parte de Pachacuti. Son 25 puntos. Y dijo ya el líder de la CONAIE, Isa, que de no cumplirse uno de esos puntos, ellos estarían en la calle. Es decir, que hay un acuerdo como que con una soga en el cuello con la candidata presidencial. Y entre otras cosas, manifiesta que va a luchar contra las mafias delincuenciales, pero no dice cómo, que va a eliminar la explotación minera a gran escala a cielo abierto, que va a disminuir la producción petrolera, que va a bajar el IVA al 12%. Entonces, tampoco explica cómo darle sostenibilidad al presupuesto general del Estado y a cubrir los déficits que tiene el país y a las situaciones y necesidades que enfrenta el pueblo ecuatoriano. Mire, en el caso de Leonidas Issa es un hipócrita, porque ellos están metidos con el correísmo de cabeza. Parece marido y mujer, esa con la Correa, pero siempre ponen ese como escudito adelante para decir, no, que somos independientes, que también nosotros somos sus fiscalizadores. Nete nada más entonces. Sí, es puro drama. Esa es la misma cosa, esa es la misma vaina que Correa y que Luisa González, el resto es cuento. Y con respecto a los otros puntos, pues, mire, Luisa les está firmando lo que sea, ella va a firmar porque quiera lo que le ponga, porque lo que quiere es tratar, ahora que sabe, está cayendo vertiginosamente después del debate, entonces lo que quiere es tratar de unir más voluntades en torno a él, pero es difícil. ¿Es desesperación esta postura, estas decisiones, estos acuerdos? Totalmente, es desesperación manifiesta. Eso hace un candidato cuando está perdiendo elecciones. Mi querido Fernando, ha sido muy amable por conversar con el programa Propositivo de Manaví, muy gentil. Hace bastante tiempo que no conversábamos, desde que estábamos en un canal amigo acá en la provincia de Manaví. Y ha sido un gusto nuevamente mantener esta plática, Fernando. Muchísimas gracias, un honor y un abrazo para ti y para todos mis compatriotas, especialmente los manavíes. Vamos entonces a estar pendientes sobre todo esos 4 puntos de diferencia que usted acaba de mencionar, que lleva de ventaja a Daniel Noboa sobre Luisa González. Con esto estamos llegando a la parte final. A todos ustedes agradecerles por la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.